Lucas capítulo 8, versículo 4. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 4. Bien, creo que ya la mayoría lo tenemos, ¿verdad? Entonces leemos la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Puede tomar asiento. Cuando nosotros no conocemos como deberíamos de conocer el ministerio del Señor Jesucristo, erramos, hermanos, en dar conclusiones quizás un poquito equivocadas con respecto a que para tener éxito necesitamos quizás que hayan más evidencias. Evidencia de que, por ejemplo, alguien dice: necesitamos que ocurran más milagros para que la gente se salve. El punto es el siguiente, y quiero ponerlo a pensar: con un solo milagro, o más bien con dos milagros que fueron realizados en diferentes momentos. Pero quiero que piense un momento. En una ocasión había una multitud de gente ahí que llevaban al menos 3 días siguiendo a Jesús. Y la Biblia dice que a Jesús le dio pesar mandarlos a sus casas sin haberle dado de comer. ¿Cuántos hombres eran, hermanos? 5,000. Sin contar niños y mujeres. Pero en otra ocasión alimentó a 4,000 sin contar niños y mujeres. Si hacemos la suma, Jesús alimentó a 9,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y si fueran niños y mujeres, 9,000, pongámosle al menos 3 personas, serían 27,000 personas alimentadas por el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo termina su ministerio en la tierra, le hago la siguiente pregunta: ¿con cuántas personas terminó el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Se ha preguntado? De los 12 discípulos,
terminaron 11. Y de al menos 27 a 30 mil personas que seguían al Señor, al menos unas 120 fueron fieles hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando el Señor se va de la tierra y está un grupo de personas ahí esperando la venida del Espíritu Santo, no hay 30,000 personas en ese lugar fieles al Señor. ¿Como cuántas dice Lucas que habían? Como 120 personas. Y es ahí, hermanos, donde nuestros cálculos fallan. Porque a veces nosotros creemos, bueno, es que si hay más milagros va a haber más gente. Es posible de que haya más gente interesada en conseguir un milagro, pero no interesada en recibir la palabra de salvación en sus corazones. Y la parábola que hoy hemos leído precisamente trata de eso. El énfasis de esta historia recae en que el mensaje que el Señor predicaba y compartía no producía el mismo efecto en todas las personas. En algunas personas, hermanos, producía rechazo, en otras personas quizás se alegraban por el momento, pero después, ¿qué dice la Biblia? Se alejaban del Señor Jesucristo. Y muy interesante es que si usted le presta atención a la lectura con la que hemos comenzado en esta tarde, me llama la atención lo siguiente. Número uno, es que la semilla era la misma en todos los casos. No había una semilla de una calidad en un lugar y otra de otra calidad, como suele pasar con los agricultores, ¿verdad? A veces los agricultores siembran una buena semilla y después siembran de otra, ¿y qué ocurre? A veces no les nace. Pero en este caso, la semilla que el Señor Jesucristo va a decir más adelante en el versículo 11, que la semilla es la palabra de Dios. Y ella fue la misma en todas las personas que la escucharon. Pero más interesante aún, que en ese momento el sembrador a quien se refiere en la parábola era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, yo le hago esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, por lo menos tener una oportunidad en esta tierra de escuchar un mensaje siquiera que saliera directamente de los labios del Señor Jesucristo? ¿Sí? La mayoría. Es más, cuando los fariseos rechazan a Jesús, el mismo Señor Jesucristo les dijo lo siguiente: la reina del sur viajó kilómetros de kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dijo él? Pero he aquí alguien más grande que Salomón, al que ustedes están rechazando. Entonces, nota, hermanos, el impacto. Nota, hermanos, que aunque el mensajero, aunque el sembrador era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el impacto que a veces creaba no era el esperado, sino que a veces lo que salía era un rechazo. Pero más interesante también, que cuando el Señor va a explicar esta parábola, Él dice que se trata del corazón del ser humano y que el corazón del ser humano puede responder a la palabra del Señor de diferentes maneras. Y en el versículo 12, donde Él, hermanos, va a explicarles esta parábola a sus discípulos, Él les empieza, hermanos, a explicar quiénes son los de junto al camino. Y mire, versículo 12.
Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Esto, hermanos, tiene sentido cuando nosotros entendemos cómo eran, hermanos, los caminos en esa época. Bueno, y hasta la fecha de hoy, hermanos. Los caminos de tanto transportar, una de las cosas que ocurre es que esa tierra empieza a endurarse, empieza a crearse. Por eso se le llama un camino, porque de tanto pasar por él se crea una señalización que todo el mundo sabe que ese es un camino. Y el problema, hermanos, con este tipo de tierra es que era un terreno duro. Entonces, cuando el Señor dice que los que caen junto al camino, Él está hablando de aquellos que, hermanos, tienen el corazón endurecido a la palabra de Dios. Lo bonito de ellos es que ellos oyen la palabra del Señor. Ellos la escuchan. Pero el problema es que la palabra de Dios no les penetra en el corazón, porque lo tienen bien endurecido. Hermanos, lo tienen tan duro que aunque la palabra les hable bonito, aunque la palabra, hermanos, quizás el Señor los confronte, quizás el Señor, hermanos, los consuele, pero el problema es, hermanos, que no puede penetrarles en el corazón de ellos, porque de alguna manera ellos han determinado, hermanos, endurecer el corazón a la palabra de Dios. Y ejemplos, hermanos, abundan en la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Noé. Ustedes saben, hermanos, que el Señor, hermanos, cuando ve que la gente se ha pervertido y se ha alejado del Señor, la Biblia dice que Dios halló gracia en Noé y empezó a tratar con Noé, pero Noé iba a ser el pregonero que Dios iba a usar para hablarle a esta multitud de gente. Ahora imagínense, fueron al menos 120 años que Noé estuvo en esa generación diciéndoles: señores, arrepiéntanse porque esta tierra va a ser destruida. Y si ustedes no se arrepienten y entran al arca que Dios me ha dicho que prepare para que se puedan salvar, ustedes no se van a poder salvar. Pero de esos 120 años, hermano, le pregunto, ¿cuántas almas ganó el Noé? Quitando su familia. ¿Cuántos se salvaron con Noé? 8 personas, dice el Nuevo Testamento, que fueron 8 miembros de su familia. 120 años. Pero tiempo después tenemos a un hombre llamado Faraón. Y a este hombre, hermanos, no solamente le van hablando con palabras, porque por lo menos Noé, hermanos, Noé no hizo ninguna señal. La única señal, hermanos, era lo que él les predecía que iba a venir, pero nunca hizo un milagro. En cambio, Faraón, cuando Dios empieza a tratar con él para que deje ir libre al pueblo de Israel, la Biblia dice que Moisés y Aarón se presentan delante de él, pero no se presentan, hermanos, solo a hablarles un mensaje. Cuando él les dice: ¿y quién es ese Dios para que le crea? Aparece la primera señal. ¿Y qué hace Faraón? Endurece su corazón. Se van aquellos y bueno, y no les quiero hacer larga la historia porque usted ya la conoce. Y empieza Dios a tratar, empieza Dios a hablarle a ese hombre. Hermanos, empieza a mandarle señales. Hay, hermanos, al menos 10 plagas que caen sobre Faraón. Y Faraón, hermanos, por el miedo, por lo que veía, hermanos, que caía sobre él a veces decía: bueno, miren, oren por mí para que Dios quite de esto de mí. Pero nunca
nunca la palabra del Señor penetró su corazón. Ahora, eso, hermanos, pasa con muchos amigos que se les predica y nunca las palabras les entran. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí? A mí, honestamente, me preocupa que los amigos se pierdan. Pero ¿sabe qué me preocupa más? Que nosotros que estamos aquí, se nos predique mensaje tras mensaje y la palabra no nos penetra ya el corazón. Que cada semana, hermanos, por lo menos nos echemos 6 mensajes de la palabra del Señor y que en nuestro corazón hayamos determinado ya no cambiar porque tenemos endurecido el corazón. Y así vengan señales, así vengan milagros, así Dios haga lo que haga, esa persona no cambia porque ya determinó en su corazón no cambiar. Y aquí viene el problema. El problema es que cuando esa persona determina endurecer su corazón, viene alguien por ahí que anda ahí viendo, anda metiendo la nariz en todo. No, claro, no es su vecina. Sino que dice, y luego viene el diablo, y este señor diablo no viene para felicitarle y decirle, está bonito lo que estás haciendo. No. Y mire lo que dice el texto. Y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, hermanos, cuando endurecemos el corazón delante de Dios, es ahí donde Satanás también aprovecha. No solamente para hacernos daño como nosotros esperamos que nos haga daño, quizás de algunas maneras sobrenaturales. A veces Satanás es bien sutil en la forma como él opera. Y cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y decimos, a mí nadie me va a cambiar. Esa actitud lo que demuestra es que tu corazón está endurecido ante Dios. Porque la Biblia dice, lo primero que Dios hace es cambiarnos a todos nosotros. El texto conocido, tan conocidísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Pero cuando endurecemos el corazón, este diablo, hermano, mete su nariz y le está diciendo ahí, no cambies, así estás bien. El problema es el efecto que eso produce. Y dice la Biblia que el efecto que produce es que va a crear en usted incredulidad para que no crean. Pero a largo plazo, hermanos, a mí eso me preocupa sinceramente. Porque no solamente es para que no crean, sino que también Él arrebata esa palabra para que no se salven. Y qué triste será que un día, hermanos, nosotros que estamos aquí le digamos al Señor, 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 si en tu nombre yo estaba en la faro de luz, si en tu nombre yo hice ayunos, si en tu nombre yo no me perdía la semana de oración, y que el Señor nos diga, sí, pero es que tu corazón estaba tan duro que escuchaste más de 90,000 mensajes en toda tu vida y no cambiaste. Y qué duro será que el Señor nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Eso es lo más duro. Es duro que los amigos endurezcan el corazón, pero más duro es que nosotros lo endurezcamos ante Dios. Nosotros que conocemos al Señor, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo pongo en servidumbre este cuerpo, no sea que habiendo sido yo heraldo a los demás, ¿qué dice la Biblia?
venga a ser yo al final eliminado. Así que, queridos hermanos, prestémosle atención a nuestro corazón en esta tarde. ¿Cómo lo tenemos? ¿Será que lo tenemos endurecido? Pero si estuviera endurecido, hermanos, quiero decirle lo siguiente. Número uno, que no hay nada tan duro que el poder de Dios no pueda ablandar en esta tarde. Yo no sé cuántos saben eso. Sí, no hay nada que Dios no pueda ablandar. Si usted dice mis problemas y todo ya me endurecieron el corazón, querido hermano, Dios sigue teniendo poder sobre su vida. Y si ese gozo que usted ha perdido, hermano, Dios se lo puede devolver en su vida. Pero hoy es la tarde no solamente de preocuparnos porque la gente no cree, porque la gente se endurece, sino también de preocuparnos porque yo tengo el corazón endurecido a la palabra de Dios. Queridos hermanos, la Biblia a mí me dice que el Dios que adoramos no cambia. Él sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros. Dios no cambia. Los que queremos ver el poder de Dios viviendo en pecado somos nosotros, y eso no funciona así. Los que queremos ver milagros sin querer cambiar somos nosotros, y Dios no obra así. Dios obra cuando nosotros nos disponemos a ser cambiados. Pero en segundo lugar, el Señor va a hablar en el versículo 13 de otra actitud que tiene la gente a la palabra del Señor. Y dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. ¿Con qué actitud, hermanos? Con gozo. Pero escuchen esto. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos tienen una relación superficial con Dios. Pero una vez más, le vuelvo a mencionar las cosas positivas de ellos. La cosa positiva que tienen es que dice la palabra que ellos también oyen la palabra de Dios, y al oírla no se quedan como los otros inactivos, dudando, sino que por el contrario, dice la Biblia que cuando ellos escuchan esta palabra la reciben ¿de qué manera? No como nosotros. Miren nosotros cómo estamos en esta tarde. ¿Ya vio a su vecino? ¿Ya se fijó? ¿Sí? Y esto, hermanos, que estas personas, a pesar de lo que son, la reciben con gran gozo, dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice, hermanos, que ellos la reciben con gran gozo, lo que está, hermanos, queriendo decir es que ellos tienen esa actitud, esas emociones bien activadas. Por ejemplo, mire, quizás yo no sea tan viejo de caminar en el evangelio como muchos, pero en lo poco que tengo, he conocido gente que han estado en iglesias, en esta iglesia, que en su momento danzaban, hablaban, lloraban. ¿Y dónde cree que andan ahora? ¿Dónde cree que andan? Eran serviciales. ¿Y dónde cree que andan ahora? ¿Pero por qué? Porque, hermanos, cuando la palabra del Señor ellos la reciben con gozo, ellos sienten esa emoción. La Biblia, cuando habla de gozo, no está hablando de aquel gozo que el Señor produce, sino de la emoción que se siente de venir al Señor. Pero el problema es que nadie vive de emociones, señores. Las emociones se van. Cuando los problemas vienen, las emociones no te van a sostener. Lo que te va a sostener es que tú tengas una buena relación con Dios. Lo que te va a sostener
es que tú sientas ese gozo, pero a la vez, en vez de concentrarte en lo que tú puedas hacer, te concentres en cómo Dios te puede ir transformando, cómo Dios te puede ir cambiando, cómo tú puedes ir penetrando tu comunión con Él, cómo tú puedes ir desarrollando una vida de oración con Dios, cómo tú puedes ir buscando cada día más y más, no solo para que te vean, no solo para que te aplaudan, sino para que el Señor empiece a cambiar y a transformar tu vida. Porque lo que ocurre con esto es que, hermanos, mientras las cosas están bien, Dios santo, si les damos un pastorado, le entran con todo. Trabajan con todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, como dijo Jesús en la parábola, que como aquella plantita que no tiene raíz, y cuando viene lo fuerte del sol, ¿qué pasa con una planta que no tiene raíces profundas, hermano? Sí, se seca. Mire, yo a veces le ando moviendo un montón de jardines a Raquel. No porque se los quiera mover, sino porque a mí la saturación de cosas me da dolor de cabeza. Yo no sé usted, mis hijos son expertos en que me dé dolor de cabeza porque en un momento los regaño, me hacen limpieza y me dejan bien barrido ahí y nomás lo han hecho y vuelvo a salir, ya está sucio, ya está un montón de juguetes por allá, por allá, por allá. Y José es que le saca las cacerolas a Raquel. Y eso a mí me crea, hermanos, no sé por qué soy así, pero yo lucho mucho con eso, no me gusta mucho. Y entonces lo que le quiero decir es que a veces le muevo algunas plantas a Raquel y se las pongo ahí en el sol y cuando ven la tarde me dicen, mira, ¿por qué me moviste esta planta? Mira, me la secaste. Yo no fui el que se la secó el sol, yo solo se la moví. Pero no sabía, hermanos, que esa plantita se secaba si el sol le daba fuerte. Mientras estaba ahí, hermanos, bien frondosa, bien verdecita. Y así pasa, hermanos, con aquellos que no desarrollan una comunión profunda con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir, pero estos no tienen raíces. Las raíces es la profundidad que nosotros desarrollamos en comunión con Dios. Pero como no está esa profundidad, ¿qué pasa? Dice la Biblia, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen, hermanos? Se apartan, se van. Cuando ya les empiezan a decir, no se han fiado, es que mire, hermanos, el evangelio es bien gracioso. Yo en vez de llorar, mejor aprendí a reírme. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es bien gracioso. ¿Es bien gracioso en qué? Porque a veces, hermanos, están los que quieren hacer algo en la obra del Señor y lo hacen con entrega, con pasión. Pero también en la obra del Señor están aquellos que no hacen nada, pero están ahí para criticar lo que no se hace bien. No sé si se ha fijado en eso usted. Y estos hermanos que no tienen raíces, como el gozo que sienten, ellos quieren hacer esto y lo otro y lo otro. Pero el problema es cuando llega la crítica a la vida de ellos. ¿Qué hacen? No lo piensan dos veces. Me voy. Y qué duro es, hermanos, a veces hacer recapacitar a este tipo de personas. Porque para ellos, hermanos, lo que ha ocurrido es que no los han valorado como debieron valorarlos. Y que ahora el hundimiento que sienten, hermanos, o que están viviendo, ya no tienen la capacidad quizás de volverse a levantar y decir, es verdad, hombre, voy a seguir sirviéndole al Señor, voy a empezar de nuevo, voy a levantarme y ahora en vez de solo sentir gozo por servir, voy a meterme más con Dios, voy a dejar que Dios me transforme. Ya entendí que voy a tener problemas en mi vida, ya entendí que ser cristiano no se trata, hermanos, de tener ausencia de problemas. Ser cristiano significa que aunque vengan grandes pruebas, Dios no te va a dejar de su mano. Que aunque tu barca ya esté por hundirse, Dios no va a permitir que se hunda. Que aunque como Pedro tú grites, Señor, sálvame que perezco,
Dios te va a dar su mano para sacarte. Que aunque en el hospital te digan sí o sí se tiene que hacer esa operación y tú digas, pero ¿dónde está Dios? Dios está contigo siempre. Pero ¿cuándo es que ocurre eso? Cuando mis raíces con Dios empiezan a profundizarse. Cuando mi comunión con Dios empieza a ser real en mi vida. Cuando yo ya no vivo por lo que me rodea, sino que vivo por lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Cuando yo rindo mi vida a Él, y en que lo critiquen o me critiquen o digan esto y lo otro, lo señalen. Hermanos, miren, si esto, hermanos, pasa en todo lugar. En uno de los lugares que estuve pastoreando, dijo alguien una vez: mire, y usted solo ese hermano pone a cantar. No le basta, había un piano ahí en ese lugar, no le basta tocar el piano, sino que todas las veces, de lunes a domingo, solo él. Y le digo yo, pues mañana lo voy a poner a usted. ¿Por qué? ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que a veces nosotros vemos, hermanos, lo que hacen los demás, pero ¿estás dispuesto tú a hacer lo que los demás hacen? Lo que tú criticas, lo que tú hablas, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque es, hermano, es una señal también de que no hemos desarrollado raíces con el Señor. Y necesitamos cambiar eso. Que si los demás sirven al Señor, hermanos, nosotros lo hagamos también. Pero que por encima de todo, nosotros, hermanos, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Porque le repito esto, quiero que se grabe esto. Si ahorita, hermanos, no ha pasado pruebas, dele gracias al Señor. Pero tarde o temprano le van a llegar sus pruebas. Y hay pruebas, hermanos, que uno se levanta de una y le viene otra y le viene otra. No cree, hermanos, que a veces los que estamos aquí no es porque seamos fuertes, sino porque tenemos un Dios fuerte que no nos deja de su mano. Y ese es el Dios que yo le quiero presentar en esta tarde. Sus problemas, que no lo detengan. Que sus problemas no lo hagan alejarse de Dios. Que sus problemas lo afirmen más con Dios en esta tarde. Que usted diga como aquel hombre: el Señor me dio y el Señor me quitó. Que el nombre de Dios sea adorado. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, hermano, yo sé, no es fácil. Fíjense que yo les voy a contar eso. El lunes pasado, tenía para mí que era la última cita que tenía. Porque como les comenté en cierta ocasión, hermanos, uno de los doctores que me vio, quizás él es muy desesperado, no sé. En el hospital le hacen exámenes a uno y no le dicen qué es lo que tiene, solo es política de ellos, creo. No, me dice: tú necesitas una operación urgente. Pero yo no te voy a operar, te voy a pasar con otra cirujana. Y me deja para la siguiente semana. Y me manda a hacer un montón de exámenes, que uno me los hice privados y otros me los hice, hermanos, en el hospital. Pero yo creía que los del hospital era para ver si tenía algún problema. Y me doy cuenta después que los del hospital era preparándome para operarme. Entonces, me dejaron como 3 citas, que la última es esta que le estoy mencionando. Y yo dije: gracias al Señor, que esta va a ser la última vez que vengo a este hospital. Porque el doctor, la doctora dice: vas mejorando, vas mejorando. Pero lo que me preocupa a mí es que me diga ese vas mejorando como para darme palabras de aliento. ¿Sabe por qué? Porque en vez de decirme: vaya, hasta aquí, se acabó el tratamiento, se acabó todo, ¿sabe qué hizo? Me dejó otros 4 meses más de tratamiento. Y en abril tengo otra cita con ella. Y entonces yo pudiera decir: bueno, y a veces los malestares que uno siente, hermanos,
Y uno pudiera decir, no hombre, si esto es el evangelio, yo quizás viniera aquí, hermanos, con amén. Es más, ni dijera amén. Pero es que miren, hermanos, miren, a veces yo no lloro en público, no porque no quiera llorar del dolor. Yo no lloro. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es real. Y Dios ha prometido estar conmigo en todo tiempo. Y los problemas no determinan lo que va, el rumbo de mi vida. El rumbo de mi vida lo determina Dios. Y donde Dios me quiera conducir, yo sé que esa es la voluntad perfecta y agradable. Me va a doler, sí. Me va a hacer llorar, sí. Pero qué mejor que estar en la perfecta voluntad de Dios. Y por eso, hermano, yo quiero hacer énfasis. No deje que las pruebas, no deje que las dificultades le roben el gozo, menos que le roben a Cristo de su corazón, sino que usted permanezca firme y fiel a Él. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y qué más, y los placeres de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, y no llevan fruto. Esto, a diferencia de los demás, ellos, hermanos, tienen el corazón dividido entre Dios y el mundo. Sienten gozo estando en el Señor, pero no sienten satisfacción solamente estar en Él. Y buscan, hermanos, las cosas del mundo. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que estas personas son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Son los que la Biblia va a decir que andan más en la carne que en el espíritu. Son aquellos, hermanos, que no se sienten satisfechos con el Señor y por eso, hermanos, se afanan en buscar satisfacción en las cosas del mundo. Pero le hago una pregunta, querido hermano. Le hago una pregunta. ¿Será que lo que el mundo nos ofrece puede realmente llenar nuestro corazón como el Señor lo llena, hermanos? ¿Ah? O sea, le hago esta pregunta porque yo sé que los placeres del mundo pueden ser buenos, pueden ser placenteros. Y de hecho por eso nos dejamos dominar, porque son placenteros. Pero le hago esta pregunta. ¿Será que ese placer que uno puede sentir le va a llenar su corazón o le va a traer más problemas? ¿Se acuerdan de David? David vio aquella figura, ¿verdad? ¿Se imaginan? Y le dijeron todo y ni aún así se detuvo. Tráiganla para acá. Yo le pregunto, ¿qué pasó después? ¿No? Es más, el Salmo 51, hermanos, se escribe en ese momento que David es confrontado por su pecado. ¿Y qué dice él, hermanos? Si mire, si puras calamidades las que describe. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor que estos son aquellos que oyen la palabra, pero se van porque son ahogados por los deseos que el mundo les ofrece. Pero yo le digo lo siguiente, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, la palabra del Señor nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuche esto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué ocurre?
permanece para siempre. Es que mira, hermano, dijo un hombre una vez que lo estaban matando en una aldea por haber recibido al Señor. Él dijo: a mí me pueden matar el cuerpo en este lugar, me pueden hacer lo que quieran, pero yo por volver al mundo con ustedes, yo no voy a dejar a mi Cristo. Queridos hermanos, yo sé que nosotros quizás no llegamos a ese nivel de fe, pero les digo una cosa, hermano, vale más la pena ser fieles al Señor que lo que el mundo te puede ofrecer. Y finalmente, la Biblia va a hablar de aquellos que tienen, hermanos, un corazón retenedor de la palabra del Señor. En el versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, escuche, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta con los demás? La palabra es la misma, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no solamente oyen, sino que ellos también retienen la palabra del Señor. Y porque la retienen en su corazón, entonces la Biblia dice que dan fruto con perseverancia. Es decir, que aunque ahorita quizás se vea poquito, pero ese poquito más allá se va a hacer más, y con el tiempo se va a hacer más. Por eso, hermanos, cuando Mateo y Marcos hablan de esta parábola, ellos dicen que algunos dan fruto al 30% y otros dan fruto al 60% y otros dan fruto al 100%. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Que aunque sea el 30% que estemos dando, lo estamos dando como evidencia de que algo de la palabra del Señor estamos reteniendo en nuestros corazones. Amén. Que aunque a veces critiquemos, pero si estamos fieles, significa que algo Dios está haciendo en su vida. Que aunque a veces quizás reneguemos, pero aún así sigues adelante. Hermano, siga adelante y dígale a Dios: quítame esta renegadera. Amén. Peor es que le quite lo que Dios ha hecho en usted. Y hay otros que van más allá, el 60%. Es, hermanos, o sea, ¿a dónde quiero llegar yo? Bueno, quiero ir aterrizando. Y a donde quiero llegar es a lo siguiente: de 4 grupos de personas, solo uno oye y retiene y da fruto conforme a lo que Dios quiera dar. Pero aún en ese grupito hay otros 3 grupitos, que uno solamente del 30%, otro del 60% y otro el 100%. Y cuando el Señor dice el 100%, no vaya a decir, hermanos, como decía un hermano allá en Nicaragua: yo me arrepentí de haberlo invitado a que fuera conmigo a evangelizar. Porque solo esa parábola llevaba y le decía a la gente: mire, le decía, usted le decía, no se preocupe, le decía. Si es que ya la Biblia dice que, y así una mala aplicación de ella, de que usted le dice, no importa que siga viviendo en pecado y como quiera. Sí, ya dijo la palabra que algunos dan el 100% y los demás no llegamos ahí. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que está diciendo es, o sea, le quiero aclarar, no está diciendo de que vamos a ser 100% perfectos cuando habla al 100 por 1. Está hablando de la cantidad de frutos que damos. Es decir, si usted se fija aquí, hermanos, aquí en esta iglesia hay hermanos que yo les quisiera quitar la carga de trabajo y dársela a otra. Pero ¿sabe por qué no lo hago a veces? Porque esos están dando más fruto que los demás. Y quitárselos a ellos y dárselo a alguien más significa que no van a funcionar bien. Entonces, de eso está hablando el Señor. Pero como le digo, hermanos, que aunque sea ese poquito, hermanos, mantengámonos fieles al Señor. Que cuando Él venga, así como aquel que le dieron 2 talentos nada más y produjo 2 talentos, el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Y qué le dijeron? En lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor.
Que cuando el Señor venga, hermanos, que aunque sea con ese 30%, nos diga, hijo, hija, bienvenido a casa. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hemos escuchado su palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Lael. Así vengamos en palabras de oración para que sea Dios llevándonos con bien hasta nuestros hogares. Padre, te damos las gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad, Señor, de poder darle la honra y la gloria en esta preciosa tarde, de escuchar tu palabra, Dios mío. Y ayúdenos siempre a ir mejorando, Dios, delante de su presencia. Por eso viene su palabra antes de tiempo y aún fuera de tiempo, Dios mío, porque siempre usted muestra, Dios amado.